Muy bien, bienvenidos de nuevo un día más a nuestro programa, a nuestra serie de investigación bíblica, cuyo tema general es el gran conflicto. Y vamos a pasar ya al tema 6, que lleva por título Los dos testigos. El tema es bastante interesante, es verdad que está en la parte más simbólica del libro y vamos a intentar. Yo he esquematizado, espero que pueda servirnos para entender un poquito el tema tal y como vamos a intentar presentar. El texto introductorio de nuestra reflexión se encuentra en Isaías, capítulo 40, versículo 6. Dice: una voz gritando, grita, respondió: ¿qué debo gritar? Toda la carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. Aquí tenemos un detalle importante. Este texto se suele emplear para hablar de la Biblia, pero el término que emplea eh, no solamente se limita a la Biblia, sino que se limita incluso a palabras que Dios ha dicho a lo largo de la historia de forma verbal. Pero la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. El término que tenéis ahí se emplea bastantes veces en la Biblia, el término de bar se emplea bastantes veces para la palabra hablada de Dios, que es verdad que en muchos casos los profetas lo recogen o Moisés lo recoge como palabra directamente de Dios. Pero el texto se va a limitar o a expander, según queramos verlo, tanto a la palabra hablada como al que habla esa palabra. En este caso es Dios. Ataques históricos contra los comunicados divinos. Si estamos hablando de una palabra que Dios habla bien de forma verbal o bien a través de los profetas, lógicamente cualquier ataque que sufra esa manifestación hablada de Dios tiene su importancia. Y uno de ellos es el tema de los dos testigos. Un tema interesante que me gustaría que en esta tarde pudiésemos analizar. Mirad, ahí tenéis un cuadro con los 6 periodos proféticos de los libros de Daniel y Apocalipsis. Hay una particularidad. A todo este periodo que tenéis del punto 1 al punto 6 se le llama en la Biblia por dos términos de tiempo. Uno es el tiempo de la soberanía de Dios y otro es el tiempo profético. Este correspondería al tiempo profético, pero hay una particularidad en el libro de Daniel, que es a partir del año 1843 desaparece el tiempo profético, no se vuelve a hablar de tiempo profético, pero se sigue hablando de tiempo de la soberanía de Dios. Es decir, después del sexto punto de todo el cronograma profético, ya no hay más tiempo. Nadie se debería de atrever a poner tiempo. Sin embargo, seguimos en el periodo de la soberanía de Dios. El tema de los dos testigos está relacionado con el punto 4 y el punto 5. ¿Por qué presentar primeramente este esquema? Saltándonos un poquito el orden cronológico de los capítulos, la clave para interpretar el tiempo profético, ya que el tiempo de soberanía de Dios no tiene clave, es simplemente Dios lo ejecuta según su criterio, es la relación que hay entre el 1 y el 2. A partir de aquí, del 1 y del 2, vamos a sacar. A partir del 1 llegamos al último periodo, ¿eh? Y en medio tenemos toda la composición, tanto en Daniel como en Apocalipsis, de los tiempos proféticos. Y los dos testigos, entre otros muchos temas en estos dos libros, tienen que ver con esos tiempos proféticos. ¿Y por qué hablamos de tiempo profético? Porque el primer punto de partida nos da la clave para interpretar el tiempo
en el libro de Daniel. Repito, tiempo profético. Si la orden para reconstruir Jerusalén, 457 a.C., Daniel la conoce y nos lleva hasta un punto culminante, que es a través de las 70 semanas hasta la venida del Mesías, automáticamente nos da la clave para la interpretación o la lectura del tiempo profético. Las técnicas que se emplean normalmente no las vamos a comentar, ya que no pertenecen a la época de Daniel, sino pertenecen a la cristiandad. Es decir, los diferentes métodos de interpretación del libro de Daniel pertenecen a esa amalgama dentro de la cristiandad que veíamos en el capítulo anterior. Por lo tanto, si tenemos una profecía que Daniel conoce el comienzo y nos lanza hasta la venida del Mesías, ahí utiliza un tiempo que los profetas clásicos no utilizaron, que es el tiempo profético. Pero además hay una relación estrecha entre la orden para reconstruir Jerusalén y el último momento del tiempo profético en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Con lo cual, hablaremos de cuando se refiere a instituciones, cuando se refiere a circunstancias que sobrepasan la vida de una persona, ¿eh? En los textos aplicaremos ese concepto de tiempo profético. En el capítulo 11 de Apocalipsis nos encontramos entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y nos encontramos donde estamos siguiendo a lo largo de todo el tema del conflicto la estatua del capítulo 2, que es la base del exilio. Es decir, el pueblo de Dios atravesará diferentes circunstancias desde la cabeza hasta los pies y todo eso es lo que vamos a ir viendo en el conflicto, que es precisamente el tiempo del exilio. Y el capítulo 11 se encuentra en la parte inferior, es decir, según la cronología del libro, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta se encuentra todo el periodo de los pies. Finalmente, veremos hoy también un pequeño detalle, el Apocalipsis, a partir del capítulo 14, se va a dedicar a rellenar la piedra, es decir, a ver todos esos acontecimientos, circunstancias que van a ir dándole forma a esa piedra, que en el libro de Daniel simplemente es un símbolo, pero que luego en Apocalipsis va a tomar una dimensión completamente diferente a la de Daniel. Dice el texto 11.1, me dieron una caña como una vara de medir, es decir, un patrón de medida. Nosotros estamos acostumbrados a eso también. Nosotros, el famoso metro nuestro, pues hay una vara de metal que tiene una medida determinada y ese es el patrón para medir. Es verdad que hoy la ciencia quiere revocar eso y quiere buscar otro, pero bueno, la idea es muy antigua. Es decir, una vara estándar, esa es la que se le da a Juan ve en la visión, diciendo, ve a medir el templo de Dios, el altar y el espacio para los que dan culto. Fijaos, aquí nos introducimos directamente en un momento que veremos a continuación. Estamos en los pies, por lo tanto, no nos podemos referir a nada que sea anterior a ese periodo. Es decir, no nos podemos referir a ningún momento que sea ni en el hierro, ni en el bronce, ni en el oro, ni la plata. Con lo cual se da una orden, y es la de proteger al pueblo de Dios. El concepto de medir viene del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, y hay textos donde se le dice a profetas clásicos, se le dice precisamente esta idea. Mide el templo, mide el altar y mide a los que dan culto en ese templo, que es el creyente que acepta la nueva alianza. Prescinde del patio exterior. Aquí tenéis un dibujito del hipotético templo de Jerusalén de la época
de Herodes, la época de Jesús, y mirar la periferia del atrio de los gentiles. ¿Eh? Aquí estaba el atrio de los sacerdotes, el que nosotros conocemos como atrio de los sacrificios. Este era el atrio de los hombres y este era el atrio de los gentiles. Por ejemplo, para hacer una aplicación práctica, cuando Jesús llegó y vio a los cambistas allí, ellos estaban en este atrio exterior. ¿Eh? No podían pasar aquí, por supuesto, nadie pasaba aquí, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo que estaban allí. Por tanto, ¿qué es lo que se le dice al profeta? Que mida desde el altar del sacrificio hacia adentro, lo que era propiamente el templo. Porque aquí, por ejemplo, estaba la casa de la Guardia Imperial, el palacio de Pilatos, entonces eso estaba en la zona de los gentiles. ¿Eh? Pero dice, prescinde del patio exterior, es decir, el patio de los gentiles, que está fuera del santuario, no lo miras. Pues se ha permitido a las naciones, el término original significa gentiles, concretamente, según la visión hebrea del momento, solamente judíos y gentiles, no había más. Es verdad que había una tercera parte que era los bárbaros, pero que eso ya estaban muy, muy, muy lejos del planteamiento judío. Y dice, y se le ha permitido pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Aquí empezamos a situar un periodo dentro de la lista que hemos visto anteriormente, que está entre el primer momento del comienzo del tiempo profético y el último de 1844. Y dice, pero haré que mis dos testigos hablarán como voceros, traduzco literalmente según mi impresión, ponerse alrededor de saco de pelo 1260 días. Fijaos, en un mismo contexto tenemos dos formas de hacer mención a ese periodo de tiempo. Eso está bastante claro si se lee en el original. Si se lee en una lengua moderna, prácticamente hay dificultad para ver esta forma. Entonces, en el griego, el mes tiene sentido y los días tienen sentido. Se hacía de una manera o de otra. Nosotros también tenemos todavía esa reminiscencia, días y meses. Pero en la literatura hebrea no. En la literatura hebrea eran tiempos. Con lo cual, estamos hablando de lo mismo, pero expresado en formas que entendían los destinatarios primeros del libro. Fijaos, ¿de dónde saca Juan, desde el punto de vista escritural, de dónde saca estos dos testigos? Es un contexto profético. Lo saca de Zacarías, capítulo 4. Ahí tenéis un poquito y luego tenéis en la pantalla al lado los dos testigos que se utilizan. Con lo cual, Juan está pensando en ese momento en el cual Dios le dijo a Zacarías una visión parecida a la que él tiene. Y para apoyar la idea, él emplea ese mensaje de Zacarías. Dice, y el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó como cuando un hombre se despierta de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí veo un candelabro de oro macizo, con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales para cada uno de sus lámparas que tiene encima. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Proseguí y dije al ángel que me hablara conmigo. Y me dijo, ¿qué es? ¿Qué significa esto, Señor? Entonces le da toda la explicación que ya Juan no la va a utilizar. En Apocalipsis, fijaos, dice, y daré a mis dos testigos y profetizarán 1260 días vestidos de tela de saco, lo acabamos de ver. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Es decir, el candelabro y los árboles que le dan el aceite al candelabro. Es una figura muy literaria, muy, digo, como os comentaba, muy profética, pero que finalmente
va a ser utilizada en el final del tiempo profético, en el libro de Apocalipsis, para decir algo en concreto. Pero aquí tenemos el contexto. La misma visión de Zacarías es utilizada por Juan en el Apocalipsis. Dice, volviendo de nuevo a la parte de donde surge ese tiempo profético, donde se van a encontrar los dos testigos, dice, después me dijo, la cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra, diverso de todos los demás, devorarás toda la tierra, la tillará, triturará. Sus 10 cuernos son 10 reyes que vendrán en aquel reino. Después vendrá otro, diversos los procedentes, que destronará a 3. Blasfemará contra el excelso, perseguirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Dejará en su poder a los santos durante tiempo, tiempo y medio tiempo. Este es el mensaje original, del cual van a partir los tiempos en los cuales los dos testigos van a estar actuando. Mirad, aquí tenemos que darnos cuenta de un detalle importante. Buscando imágenes me he encontrado con esta, que es bastante sugerente. Mirad, de Babilonia, el cuerno pequeño hereda algo. Babel significa la puerta de los dioses. ¿De acuerdo? Donde se produjo la confusión aquella que de el imperio medo-persa se hereda el concepto de Estado. Es decir, la ley no se puede cambiar de los hombres, porque se puede cambiar el sentido de Estado. Del imperio griego se hereda el concepto de filosofía. Y del imperio romano se hereda la idea de la aceptación de todo tipo de religiones. Es decir, los romanos no culturizaron, no evangelizaron, me refiero ni tan siquiera a sus propias religiones, aceptaron todos los pueblos. Si cogemos todos esos conceptos, tenemos el perfil histórico, teológico, social de el cuerno. Es decir, la apertura a las divinidades, el concepto de poder del imperio, el concepto filosófico y el concepto de la multitud de religiones, que después el Apocalipsis le llamará mujeres, le llamará todo eso, iremos viéndolo poco a poco. Con lo cual, el cuerno pequeño no podemos verlo separado del contexto en el cual está situado. Es el resultado de lo que va pasando de un imperio a otro, de un imperio a otro. Y finalmente es la conclusión de todo ese concepto. Recordar, la entrada a divinidades falsas, concepto de poder imperial, concepto filosófico en sustitución del efecto de la revelación y la aceptación de todo lo que es el concepto religioso mundial que también hereda. Y finalmente va a ejercer. Y será bueno que en el conflicto veamos cómo se van aplicando las herencias de las cuales hereda el cuerno pequeño de los 4 grandes imperios. Porque finalmente es el cuadro más amplio y más ajustado que podemos encontrar en la profecía. Espero que vayamos viéndolo y lo vayamos entendiendo. Con lo cual, este periodo de tiempo tiene que seguir siendo profético. Estaba en el cuadro que presentábamos anteriormente, porque se refiere a una institución que sobrepasa la vida de un ser humano. Con lo cual, cuando ese tiempo, concretamente este, que es un término de los dos, se aplica a Nabucodonosor en el capítulo 4, es tiempo literal porque se aplica a un rey literal. Pero cuando se aplica a una figura que representa una entidad, automáticamente la entidad es un símbolo y el tiempo en el que ejecuta sigue siendo un tiempo profético o simbólico. Esa es la forma interna en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis para entender el tiempo. Lo marca el contexto. Repito, la forma tradicional de interpretarlo por un principio que Daniel no conocía para nada, pues no lo vamos a utilizar en este caso. Sí me gustaría que recordáramos que
¿A qué se enfrentaron los que van a estar en el tiempo de los dos testigos? A la reunión, a la amalgama de esos grandes conceptos que hemos hablado. El cambio de la ley de Dios, porque no se puede cambiar la de los hombres, eso viene del concepto de Medo-Persia. El concepto filosófico que se introdujo en la Edad Media viene de el mundo griego a través de la filosofía que entró dentro del cuerno pequeño. Y así sucesivamente sería bueno que todos esos grandes conceptos pudiésemos aglutinarlos y pudiésemos entenderlos. ¿Eh? ¿Por qué actúa como actúa? Porque es el heredero directo a través del hierro. ¿Eh? La arcilla la veremos en otro momento, de todo ese concepto. Por eso encontrar esta imagen, cuando lo hice en su momento, me pareció bastante apropiado, porque el dibujante vio el sentido completo. ¿Eh? No son reinos independientes, sino son reinos que trascienden hasta llegar al final. ¿Eh? Entonces, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, pero la mujer, sentido singular, en otros contextos lo veremos en plural, le fueron dadas dos alas de la gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar. Recordáis que en el capítulo 12 veíamos todos los nombres que ha cogido el dragón históricamente, en este caso es el de la serpiente. Dio es donde fue alimentada por tiempos y medio tiempo. Con lo cual, inmediatamente, basado en las relaciones intertextuales, este periodo de tiempo tiene que ser justamente el que acabamos de ver. Y la aplicación de los conceptos de mundiales de los imperios que se transmite de uno hacia el otro. Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer como un río para hacer que fuese arrastrada por el río. Estamos hablando en el periodo de esta persecución. ¿De acuerdo? Creo que es fácil si lo vamos siguiendo y lo hacemos nuestro. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado sobre ella. ¿Eh? Aquí tenemos uno de los planteamientos que nos van acercando al periodo en el cual ese candelabro más esos olivos, ¿eh? Con su aceite, hacían que hubiese un testimonio a través del Espíritu que pudiese iluminar a los creyentes de esta época o esta parte del conflicto. Mirad, las profanaciones históricas del templo de la primera alianza, y esto es muy importante, fueron seguidas por Dios por medio de los profetas clásicos. Es decir, cada profanación que hubo del templo de la primera alianza desde la época de Salomón hasta la invasión con el que comienza el libro de Daniel, siempre hay un llamado de Dios que responde a este esquema que tenéis en pantalla. Es decir, hay una profanación del templo. En segundo lugar, hay una actuación divina que es a través de un profeta, siempre, para la restauración del templo. Y eso se va a repetir en la época de los reyes, repito, desde el hijo de Salomón hasta Joacim, el rey de Judá. No siempre hemos introducido el concepto de profetismo como el elemento de restauración. Pues en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, va a suceder el mismo esquema, exactamente igual. Es decir, cuando se profana el templo, hay una intervención divina a través de un profeta para volver a la restauración. Y esa va a ser la función de los dos testigos. Es decir, cuando se profana el templo por todo ese concepto que hemos hablado de la suma de las particularidades de cada imperio, también va a haber un profeta, en este caso dos profetas, que van a ser el elemento de Dios para que intervenga en el conflicto. Y ese es un punto que tal vez tengáis que trabajarlo porque normalmente no se suele trabajar así dentro de una lectura aproximada del libro.
Fijaos, en la primera alianza, los dos testigos fueron, según Segunda de Crónicas 12 al 36, fueron la Torá como instrucción y desarrollo de la alianza y los profetas clásicos. Cada vez que el plan de salvación era anulado, semi-anulado, porque las profanaciones fueron de distintos grados, profanación sacrílega masiva, es decir, que hubo diferentes grados donde se hacían más o menos paganizadas las actitudes en el templo de Dios. Los dos testigos eran el candelabro que representaba al propio santuario o templo, y eran los profetas los que transmitían el mensaje de volver a poner en funcionamiento el templo profanado. Para la nueva alianza, es importante tener en cuenta que el destinatario del libro de Apocalipsis tenía una cosmovisión bíblica diferente a la nuestra. Esto será siempre un tópico que tenemos que trabajar en el conflicto. Nosotros somos lectores de segunda generación. Nosotros no vivimos en la época de Juan. Y claro, para poder entender exactamente en qué pensaba Juan, aunque se pueda aplicar después a otras cosas, pero como aplicación, tenemos que saber cuál es la cosmovisión que ellos tenían de la Biblia, para encontrar los dos testigos que nos sirvan para saber quién dio el testimonio real durante el periodo de persecución. Juan, el autor del Apocalipsis, recibe la instrucción de transmitir visiones y mensajes que resonaban profundamente con la audiencia de su tiempo. Estos mensajes estaban impregnados de referencias y simbolismos a la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, lo que surge una comprensión particular de la historia bíblica, que está alejada de visiones actuales. Interpretar el Apocalipsis hoy requiere un reconocimiento de esas diferencias perspectivas y un esfuerzo consciente para comprender el trasfondo cultural y religioso del primer siglo. ¿Qué ha pasado? Que normalmente los dos testigos se han interpretado dentro del gran conflicto como la cosmovisión bíblica que tenemos hoy. Entonces tenemos una Biblia dividida en dos partes, le llamamos incluso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, totalmente esos nombres ajenos al contexto bíblico de la época de Jesús, de Pablo, incluso de Juan. Eso vino muchísimo después. Y si nos salimos de esa cosmovisión y no tenemos en cuenta lo que se hereda de los imperios, estaremos completamente alejados del contexto en el cual Juan escribió su libro. Para la nueva alianza, por tanto, se le da una orden, texto que ya conocemos: yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación, en el reino, en la perseverancia. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aquí la palabra de Dios tiene el mismo significado que decíamos anteriormente. Se puede referir a lo escrito o a lo dicho por Dios. Los dos conceptos, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que Dios habló con Abraham, habló con Isaac, habló con Jacob, habló con Moisés. Es decir, ellos no tenían la visión solo de un escrito, sino tenían la visión de un Dios trascendente, un Dios que llega a través de la palabra, porque la propia creación, según el relato de Génesis 1, fue hecha por la palabra de Dios, por la acción hablada de Dios. A eso se refiere concretamente Pablo, es decir, Juan está en Patmos por esa doble visión, por lo que estaba escrito y por lo que fue hablado por Dios a lo largo de la historia, a la cual se mantuvo fiel. Y también el testimonio de Jesús que él mismo había visto y había vivido en los años que compartió con Jesús. Y estando lo que acabo de decir. Por lo tanto, el lector real del Apocalipsis no puede pensar en los libros apostólicos como un texto universal, sino particular de cada uno de los destinatarios de esos libros. El propio Apocalipsis se envía a unas iglesias determinadas.
y no será hasta décadas después, casi medio siglo después, cuando se empiece a ver la visión de que se junta todo eso en los libros juntos, el uno con el otro. ¿Quiénes son, por lo tanto, los dos testigos? La Torá leída a través de Jesús, y cómo Jesús la interpreta en su tiempo, de la cual Juan es testigo, y los profetas. Pero los profetas en una nueva dimensión. Ya no serán los profetas clásicos, sino que serán los profetas escatológicos. Y como siempre, el templo y la profanación del templo, exactamente igual que en la época de los profetas. Con lo cual, ¿qué sumamos a la primera alianza? Sumamos los libros escatológicos, Daniel y, en este caso, el propio libro de Apocalipsis, que las iglesias lo recibieron al completo, lo recibieron después de estar escrito de la primera página a la última. Esos serán los dos testigos con los cuales hay que interpretar, ¿eh? Interpretar el, la función de estos dos testigos en la época de la persecución. Recordamos, Apocalipsis 10:10, y tomé el pequeño rollo de la mano del ángel, lo devoré, y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargó el vientre. Y me dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el último versículo antes de entrar a los textos sobre los testigos del capítulo 11. Es decir, que el mensaje que se da después de que termine el periodo de persecución es que hay que volver a profetizar. Y ya no con los profetas clásicos solamente, aunque también hemos visto que Juan utiliza el olivo y el candelabro justamente de un profeta clásico, sino que hay que seguir profetizando. ¿Qué profecía para la restauración del santuario? Los profetas escatológicos, Daniel y Apocalipsis. Y ese sería, desde el punto de vista del lector del libro de Apocalipsis, los dos testigos que dieron testimonio. ¿Eh? ¿Y por qué no? Luego hay que aplicarlo a conceptos éticos, morales, que vienen de las cartas, de las epístolas, etcétera, etcétera. No es descartable. Pero si pensamos cómo tenían ellos la necesidad, tenemos que pensar que es la Torá, hablando Jesús de ella, como Jesús la leyó en la sinagoga. Eso para Juan era muy importante y para los creyentes del primer siglo eran muy importantes. Y luego la palabra profética, que tiene que ver para ese tiempo, para ese momento, que es el desarrollo de todo el conflicto, como se plantea en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, el cuerno pequeño, con todas esas fechas que hemos visto, profana el templo de la nueva alianza. Aquí tenéis el texto. Lo conocéis, se llegó a engrandecer contra el príncipe de la milicia celestial, es decir, el sumo sacerdote celestial, por él fue quitado el continuo, el lugar del santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregada la milicia celestial junto al continuo, echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y ahora, si me permitís, resumimos un poquito. ¿Qué tiene el cuerno pequeño de Babilonia? La apertura a la idolatría. ¿Qué tiene del imperio medo-persa? El concepto de Estado, donde la ley de Dios se puede cambiar, la ley de los hombres no se puede cambiar. ¿Qué tiene del imperio griego? El concepto de filosofía, sustituyendo al de revelación. Esa revelación que sostenía a los dos testigos. ¿Qué tiene de Roma? Captar todas las religiones, ¿eh? Y dejarlas que convivan sin ningún problema. Tal vez en esta tarde te hayas podido plantear un enfoque un poco más amplio
de lo que significa realmente el periodo de persecución en los cuales los testigos, es decir, la Torá leída por Jesús, es decir, la ley leída por Jesús, y el concepto de profetismo al que se le añade los profetas escatológicos, que hasta la época de Daniel no aparece, y que finalmente nos van a dar el verdadero mensaje con el cual los testigos fueron los fiel reflejo de lo que Dios tenía para su pueblo. Dice entonces, oí hablar a cierto santo y otro santo preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora, entregando el santuario, el ejército para ser pisoteado? Es decir, veis que es el mismo contexto de los profetas clásicos. Hasta 2700 tardes, luego el santuario será reivindicado en su derecho. Esta es una traducción personal, la que tenéis ahí subrayada. ¿Y cómo se hace esto? Pues fijaos, en la Torá aprendemos el funcionamiento del santuario. El libro de Daniel, como profeta, anuncia la restauración de ese santuario. Ahora la nueva alianza está plenamente restablecida y en funcionamiento, cuando acabamos el texto que tenéis aquí y que conocéis. Y luego volvamos al esquema. La profanación del templo, como hizo Nabucodonosor con el templo de Jerusalén. Hay una intervención divina a través de un llamamiento profético con los profetas escatológicos, es decir, Daniel, Apocalipsis, que nos ayudan a resolver el problema escatológico del templo. Y finalmente, la restauración que llega ¿eh? por comprender el mensaje del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Esa fue la función de los testigos, tal y como lo podrían haber entendido ¿eh? los destinatarios del libro de el Apocalipsis. Que ahora tenemos el suplemento del resto de los libros del Nuevo Testamento. Los tenemos, los disponemos, pero si queremos ser fieles al texto, tenemos que plantearlo de esta manera. Dice, pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida procedente de Dios, es decir, no acabaron con esos 2 testigos, porque había que seguir profetizando, y se pusieron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que nos contemplaban. Se oyeron una gran voz procedente del cielo que decía, subid aquí, y subieron al cielo en la nube y contemplaron sus enemigos. Es decir, esta es una preciosa hipérbole que Juan nos hace ver de que no acabaron con todo el proceso, que es bueno que lo tengamos en cuenta. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, con lo cual llegamos al final de esta serie. Hubo grandes voces en el cielo que decía, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Dios. Ahora estamos ya en la piedra. ¿Vale? Y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante de Dios, esto no lo explico, se explica en el capítulo 4 y 5, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder, asumiste el reino, y se airaron las naciones, pero ha llegado tu ira, y el tiempo de ser juzgados, el tiempo que le corresponde al ser humano, el kairos, y a los que admiran tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Fijaos qué itinerario que nos puede servir para comentar, para saber que aunque ya no vivimos en esa época, sí somos el resultado del método que Dios utilizó para restaurar ese problema histórico. Porque tiene que haber alguien que sea el que siga profetizando después que los testigos hayan resucitado, después de todo lo que pasó durante los 3 tiempos y medio que hemos estado comentando.
da comienzo el tiempo de la profecía de Daniel 2. El resto del libro de Apocalipsis irá rellenando los acontecimientos que ocurren durante el periodo de la piedra. Cosas que Daniel solamente nos va a decir un pequeño detalle. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, con lo cual coincide precisamente el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo ¿eh? será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro o en el rollo. En el original pone Sefer, que es pergamino. Y un texto que nos permite rellenar la piedra, porque en el periodo de la persecución no se acabó con los dos testigos, ni se acabó con la interpretación de la ley que Jesús hizo, ni se acabó con el concepto profético escatológico de Daniel y Apocalipsis. Pero es cierto que Daniel solamente hace un esbozo, será Apocalipsis quien lo termine de desarrollar. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y necesitaremos el resto del Apocalipsis para ver cuándo es los que despiertan para vida eterna, cuándo se despiertan para vergüenza y confusión eterna, porque Daniel no lo menciona, pero sí lo menciona el segundo elemento fundamental que desarrolla el final del conflicto en el libro de Apocalipsis, que es el propio libro como libro escatológico, que formó parte de esos dos testigos que estuvieron firmes mostrando la verdadera visión de Dios de la historia y que finalmente, con todo lo que había heredado de los imperios, no consiguió acabar con el proyecto de Dios, que va a llegar justamente hasta el final. Y tú estás invitado y yo estoy invitado a que disfrutemos de ello y podamos ir, pues, poco a poco, disfrutando de ese momento tan especial que la profecía nos